Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Hoy os vamos a hablar del arte rupestre levantino. Llamamos arte rupestre levantino a un tipo concreto de arte rupestre que se desarrolló en toda la zona oriental de la península ibérica, extendiéndose por casi toda la costa mediterránea, desde Lleida hasta Almería, pero de que también se han encontrado manifestaciones muy importantes en otros lugares como Río Vero en Huesca, en Albarracín en Teruel o en algunos lugares de Cuenca. Uno de los principales enigmas que responder acerca del arte rupestre levantino es su cronología, ya que no tenemos una fecha exacta acerca de cuándo apareció, y se barajan distintas hipótesis. Unas establecen su origen y desarrollo temprano en el Paleolítico, otros lo consideran epipaleolítico o mesolítico, y por último hay partidarios de que este arte rupestre sea directamente, plenamente neolítico. Los estudios más recientes parecen apuntar a un origen epipaleolítico de este arte rupestre levantino. A diferencia del típico arte rupestre paleolítico que tenemos en mente, el arte rupestre levantino situó sus conjuntos artísticos, sus representaciones artísticas, en abrigos rocosos o en oquedades naturales más bien al aire libre y que se forman muy típicamente en sierras calizas, frente al típico arte que está en interior de cuevas en la profundidad que veíamos en el Paleolítico. Se empleaba principalmente el color rojo, el negro y el blanco, que por supuesto eran obtenidos de diferentes minerales, y no los mezclaban, de manera que en estas pinturas no aparece la bicromía, ni la policromía, ni ningún tipo de gradación de tonalidades. Las figuras tanto humanas como animales son las protagonistas de este arte, y una novedad de este arte rupestre es que aparecen formando escenas muy dinámicas. Podemos llegar a identificar y diferenciar tres tipos de escenas. Por un lado, escenas bélicas, con escenas de combate, desfiles o danzas guerreras. Después, las que reproducen escenas de la vida cotidiana. Y por último, las que reproducen escenas relacionadas con la caza. Los humanos aparecen representados de diferentes maneras. Por ejemplo, las representaciones masculinas aparecen desnudas, con algunos adornos y portando objetos como arcos y flechas. Las representaciones femeninas aparecen con el tronco desnudo y con una falda acampanada que puede llegar en ocasiones hasta las rodillas, o incluso hasta los pies en algunas representaciones. Pero como hemos dicho, los animales también son protagonistas de gran parte de las escenas. Los más comunes son los caprinos, las cabras, los cérvidos, ciervos y especies relacionadas, los caballos y los bóvidos, y aparecen en variedad de situaciones, en ocasiones en escenas de caza, dándoles los humanos caza a estos animales, otras veces solos y en diferentes actitudes, como estáticos o en alguna postura de alerta, caídos en alguna trampa o con el cuerpo lleno de flechas, e incluso alguna representación de animales ya muertos. Uno de los conjuntos pictóricos más completos de este arte rupestre levantino es el abrigo de Cogull en Lleida, en el que además vemos representaciones de diferentes técnicas y de diferentes momentos. Es también muy típico el barranco des Gascons en Teruel, donde podemos observar la imagen de un arquero pintada en un rojo oscuro junto a una cabra, o la escena de la cacería de ciervos que se puede observar en la cueva de los caballos de la Valltorta en Castelló, y en la cueva de la Araña en Bicorb en Valencia podemos asistir a una escena de caza de cabras salvajes, así como a escenas más cotidianas como una escena de recolección de miel, en el que un personaje que sujeta un cesto con una mano aparece rodeado por multitud de abejas que revolotean alrededor de este personaje y del panal. Otros ejemplos de importante arte rupestre levantino son, por ejemplo, el abrigo de Cantos de la Visera en Yecla, Murcia, las cuevas de la Solana de las Covachas en Albacete, las cuevas de la Sarga en Alcoy, Alicante, la Cocinilla del Obispo o la cueva del Val del Charco del Agua Amarga, estas dos últimas en Teruel. ¿Qué os parece? Pues seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria, así que no podéis perderos los vídeos nuevos que estamos preparando. Recordad, para no perderos detalle, suscribiros, lo más importante, si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, nada más lo publiquemos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y de vez en cuando pasaros por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.